Amados hermanos, Dios les bendiga ricamente. Nos encontramos de nuevo en este culto para honra y gloria de Dios, todavía de manera virtual, pero sigamos orando, sigamos fieles, firmes, que pronto llegará el momento en que también este culto se hará de manera presencial. Pero mientras tanto, usando esta vía, vamos a adorar, vamos a alabar, vamos a glorificar, vamos a estar pendiente al mensaje de la palabra de manera activa. No permitamos que las distracciones del entorno, del hogar, impidan que nosotros disfrutemos de bendición para la honra y gloria de nuestro Dios. Antes de la creación en gran
Vamos de inmediato para la palabra de Dios. Vamos a leer segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículos 14 hasta el 26. Segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículos 14 hasta el 26. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Vamos a tener un momento de oración. Señor, nos presentamos en esta oportunidad delante de ti una vez más. Presentamos un culto de adoración, de alabanza. Te rendimos honor, honra y gloria. Gracias por la lectura de tu palabra. Gracias por los cánticos también que ya hemos ido entonando. Y Señor, te presentamos el resto de esta actividad, que sea bajo la dirección del Espíritu Santo. Habla a nuestros corazones, Señor. El Espíritu Santo ponga el entusiasmo, la actitud correcta. Oh Señor, en esta noche enséñanos, en esta noche corrígenos, confróntanos con tu palabra y ayúdanos a ser edificados. Y que también sea una oportunidad de salvación. En el nombre de Jesús. Amén.
Para los avisos, si Dios lo permite, el próximo martes corresponde culto de damas, 7 de la noche será en el hogar de los hermanos Asmavet y José Manuel. Sí que ya lo saben las damas, el hogar de Asmavet y José Manuel. Si usted no sabe dónde está ubicado, pues pregunta. Culto el martes a las 7. Miércoles 7 de la noche, culto de oración de manera presencial. Llegue temprano para que se pueda cumplir con el protocolo de salud y mantener el distanciamiento, y venga con el espíritu, el deseo, la actitud de orar junto con el pueblo de Dios. El viernes a las 5 de la tarde, culto de jóvenes. Ya lo saben, jóvenes, todos los caminos conducen el próximo viernes a tener culto presencial de jóvenes, 5 de la tarde. El próximo sábado en horas de la mañana o desde la mañana, los jóvenes estarán lavando vehículos en el parqueo del templo. Así ya lo saben los hermanos que quieren poner su vehículo a brillar, limpio, decente, llévelo para que los jóvenes le den su limpieza reglamentaria y así contribuya con las futuras actividades que ellos piensan desarrollar. El sábado a las 6 de la tarde, el programa Dios habla hoy, programa evangelístico de la iglesia, por Facebook, por YouTube. En YouTube, hágale clic en suscribir, clic en la campanita para que pueda recibir una notificación con tiempo cada vez que se suba un video. En Facebook, hágale clic en seguir, después clic en me gusta y clic en compartir. Compartan los enlaces, tanto el de YouTube como el de Facebook, para que los amigos escuchen el mensaje del Evangelio. Envíeles esos enlaces, compártanlo en sus redes sociales para que haya arrepentimiento y conversión. Y así llegamos al domingo en la mañana. Recuerde el culto presencial, 10 de la mañana. Pero antes, los jóvenes 8:30 tendrán su clase de jóvenes en el colegio. Y así sigue ya a las 10 de la mañana el culto en el templo de manera presencial. Recuerden que se dio inicio al estudio Decide Bíblicamente. En la noche, si el Señor no ha venido antes, tendremos culto de manera virtual a través de YouTube. Hermano, esté atento al grupo de WhatsApp. Si es caballero, pues esté atento a su WhatsApp de caballeros. Si es la dama, atento al WhatsApp de las damas y al WhatsApp de la iglesia, donde se comparten los enlaces para que pueda participar en cada una de las actividades. Siga orando por los enfermos, siga orando por las próximas actividades, para que en todo el Señor tenga la honra, la gloria. Ore por nuestro país, porque se avecinan momentos difíciles para el pueblo de Dios y también para los incrédulos. Que estemos preparados para presentar defensa ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Un grato placer poder saludarle en esta tarde. El Señor les bendiga. La gracia y misericordia de Dios esté derramada en cada uno de sus corazones. Aún todavía muy afectado de salud, pero esperando pacientemente en el Señor. El Señor obrará conforme al designio de su voluntad. Que la gracia de Dios esté en cada uno de ustedes. Jesús, yo he prometido servirte con amor. Concédeme tu gracia, mi amigo y Salvador. No temeré la lucha si tú a mi lado estás, ni perderé el camino si tú guiando vas. El mundo está muy cerca y abunda la tentación. Cuán suave es el engaño y es necia la pasión. Ven tú
ya incierta, ya veloz, concédeme que escuche, Jesús, tu clara voz. Anímame si dudo, inspírame también. Repréndeme si temo, en todo hacer el bien. Jesús, tú has prometido a todo aquel que va siguiendo tus pisadas, que al cielo llegará. Sosténme en el camino y al fin con dulce amor trasládame a tu gloria, mi amigo y Salvador. Vamos de inmediato para la predicación de la palabra de Dios. Esta noche le corresponde a nuestro hermano Rafael Silvestre, así que prestemos atención a la palabra que el Señor trae para cada uno, de tal manera que sea de provecho a nuestras vidas. Buenas noches, el Señor les continúe bendiciendo a cada uno de ustedes. Damos las infinitas gracias a Dios porque tenemos la oportunidad de respirar, tenemos la oportunidad de estar reunidos en este momento a través del uso de la tecnología, como ya se estila por prácticamente un año, sobre todo los domingos en la noche, hacerlo de manera virtual. Dios ha sido muy bueno, hermanos.
porque nos ha dado las herramientas tecnológicas, las capacidades intelectuales para poder seguir con este mandato, con este deber que nos tiene, que es de congregarse, de participar como congregación, como iglesia, en los cultos para glorificar y exaltar el nombre de Dios. En este caso, aunque no estamos congregados de manera presencial, pero sí, hermanos, ustedes en sus casas, yo en la mía, estamos congregados porque todos en unanimidad estamos adorando a Dios, exaltando su nombre, bendiciendo su nombre, y estamos a través de estos medios tecnológicos. Bien, hermanos, en esta noche quiero compartir con ustedes un tema que hace un tiempo he estado trabajando en lo particular y que también tuve la oportunidad de compartirlo con otros hermanos. Quiero hablar en esta noche bajo el tema un obrero aprobado. Un obrero aprobado. Yo sé que nosotros, es muy difícil que un dominicano, sobre todo, no entienda el concepto de la palabra obrero, ya que esto, la connotación que tiene es la de una persona que trabaja en el campo. Pero yo quiero que enfoquemos esto y que cada uno de nosotros podamos aprender en esta noche las verdades irrefutables que la palabra de Dios contempla y lo que Dios en esta noche va a hablar a nuestros corazones. Un obrero aprobado. Y cada cristiano, cada hijo de Dios, cada persona que dice que ha sido salva por Cristo Jesús, está llamado por Dios entonces a ministrar en su obra y a tener una vida piadosa donde el centro del señorío sea teocrático. O sea, donde el centro de gobierno, el centro, el núcleo del desarrollo, del gobierno de autoridad en la vida del cristiano sea Dios específicamente. Ser cristiano, mis hermanos, es más que ir a la iglesia. Ser cristiano es más que pertenecer a una denominación. Bueno, yo me congrego en la iglesia bautista o que yo me congrego, por ejemplo, en tal iglesia o en X iglesia, en Y iglesia. Eso no es ser simplemente cristiano. De hecho, muchas personas asisten a la iglesia todos los domingos, quizás con más fidelidad y llegan más temprano que usted y que yo. Sin embargo, son meros religiosos, porque el cristianismo no se circunscribe simplemente a usted asistir a una iglesia y sentarse en una silla, o pertenecer a una denominación, o que su nombre esté inscrito en una lista donde se le pone presente, donde se le pone ausente, o una tesis llegó tarde. Eso no es la vida cristiana. Ser cristiano no es eso simplemente. Ser cristiano es ser una persona de compromisos con el reino del Señor. Eso es ser cristiano. O sea, ser cristiano no es usted decir, yo tengo 20 años que conocí al Señor. Ser cristiano no es usted decir, yo tengo 10 años que me siento en esa silla ahí. Ser cristiano no es usted decir, yo he tomado muchas santas cenas en esta iglesia. No, no, hermano, eso no es ser cristiano simplemente. Ser cristiano es usted ser una persona, un hombre, una mujer, un joven, un adolescente, un niño, que tenga compromisos con el reino del Señor. Una persona que tiene compromisos con su iglesia local. O en sentido general, ser cristiano es una persona que está comprometida con el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es ser cristiano. La realidad, hermanos, es otra. Lo que debería ser el estilo de vida de todos nosotros los cristianos es que sirvamos a Cristo Jesús, es que reconozcamos el señorío de Cristo en nuestras vidas y que producto de este señorío, entonces, de este gobierno de Él en nuestras vidas, entonces nosotros deseemos cada día comprometernos más y más con Él, con su palabra, con su obra. Eso es lo correcto, pero la realidad, hermanos, no es esa. La realidad es muy cruda de ver, pero es
la realidad de lo que sucede en muchos cristianos hoy en día. Y la palabra de Dios habla al respecto con relación a eso. Yo creo que ustedes me acompañen a Mateo, el capítulo 9, los versículos 37 y 38. Son unos versículos muy conocidos, están en el contexto de una enseñanza de Jesús a sus discípulos. Yo quiero que lo tomemos desde el versículo 35 para contextualizar estos versículos acá. Dice el versículo 35 de Mateo capítulo 9. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Note que Cristo Jesús aquí estaba haciendo algo que él acostumbraba como parte de su ministerio: recorrer diferentes ciudades, introducirse en diferentes aldeas. Las personas le seguían a él, grandes multitudes le seguían por diferentes razones realmente. Algunos seguían a Cristo porque querían aprender del Maestro, otros seguían a Cristo simplemente porque querían llenar sus vientres o querían recibir algún milagro. O sea, habían diferentes razones por las cuales la gente seguía a Jesús. En este caso, él andaba recorriendo aldeas, recorriendo ciudades, y él estaba haciendo algo interesante y que voy a resaltar. Aunque él sanaba personas, dice el versículo 35 que sanaba toda dolencia en el pueblo, pero específicamente Cristo Jesús recorría ciudades y aldeas enseñando. Subráyeme en su mente o en sus apuntes esa palabra: enseñando. En las sinagogas de ellos, él predicaba el evangelio era parte de la enseñanza general de Cristo Jesús. Él enseñaba el evangelio, predicaba el evangelio del reino. Y esto entonces acompañado de diferentes milagros. El versículo 36 dice una realidad que aún está vigente en nuestros días. Dice Cristo en el 36, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Hermanos, notemos que Cristo Jesús, mientras estaba enseñando, mientras predicaba el evangelio del reino, él vio esta multitud que estaba desamparada. Dice que estaban desamparadas, estaban dispersas, y hace un símil aquí, hace una comparación. Dice, así tan desamparadas, tan dispersas, como un grupo de ovejas que andan para arriba y para abajo, pero sin un pastor, sin alguien que les guarde, un protector. Y esto movió a Cristo Jesús a tener compasión de ellas, de esa gran multitud. Es triste, hermanos, hasta este momento en estos versículos, porque lo que permitió que Cristo pudiera tener compasión de esta multitud era el hecho de que él estaba enseñando y predicando el evangelio. Recordemos, hermanos, que la necesidad más grande que puede tener un ser humano no es la de comida, no es la de sustento y abrigo. La necesidad más grande que tiene un ser humano es la del evangelio de Cristo Jesús. La necesidad más grande que tiene una persona es conocer a Cristo Jesús como su Salvador. Y el hecho de enseñar, de predicar el evangelio, movió a Cristo Jesús a tener compasión de esta gente. Cristo Jesús entonces hace una aseveración importante en el versículo 37 y el 38. Dice, producto de ver esta multitud y tener compasión de ella, de ver cómo estaban dispersas, dice Cristo en el versículo 37, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hermanos, ¿cuál es la gran enseñanza de estos versículos? Hermanos, podemos resumirla en una simple línea. Hay una falta de compromiso con la obra de Dios. Cristo Jesús dice, a la verdad es cierto, dice Cristo es cierto, es real
que la mies es mucha, que el trabajo es mucho, pero los obreros, esos trabajadores, estas personas que se encarguen de ese trabajo, de trabajar con esta mies, son pocos. Hermanos, Cristo Jesús le dijo esto a sus discípulos, pero hoy en nuestros tiempos, en el siglo XXI, en el siglo de la alta tecnología, en la era del COVID-19, esto sigue siendo igual. Esto no ha variado. El trabajo en la obra de Dios es demasiado grande, pero cada vez son menos los obreros dispuestos a trabajar en la mies, a trabajar en la obra de Dios. Por eso el mismo Cristo dice, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hay una falta de compromiso con la obra de Dios. No vemos cristianos hoy en día que quieran comprometerse seriamente con las cosas de Dios. Al contrario, nosotros vemos en muchas iglesias como muchos creyentes son más prestos, más motivados a ocuparse de las cosas seculares, de tener vidas exitosas en su trabajo, en sus estudios, en los negocios, en las finanzas, y se desentienden realmente de la obra de Dios. Esa era la realidad que Cristo vio y comentó a los discípulos, pero sigue siendo la realidad de nosotros, los cristianos del siglo XXI, los cristianos de la Iglesia Bautista. El trabajo es mucho, es grande, pero cada día son menos los cristianos que se comprometen a ese trabajo. Hay dos cosas para tomar en cuenta, hermanos, aquí en esta enseñanza de Cristo Jesús. Dos aspectos importantes en los versículos 37 y 38. El primer aspecto es que la mies es mucha. ¿Y qué significa la palabra mies? Yo sé que nosotros hemos escuchado este versículo muchas veces y lo repetimos y hasta lo memorizamos. Pero la palabra mies lo que significa es cosecha. La palabra mies lo que significa es productos agropecuarios, por ejemplo, productos agrarios que están ya disponibles para ser cosechados, para trabajarlos, para cosecharlos. Y eso, hermanos, esa expresión de que la mies es mucha, de que la cosecha es mucha, de que hay mucho por cosechar, alude al hecho de que hay mucho trabajo en la obra del Señor, no solo los domingos, no solo los miércoles, todos los días hay mucho para cosechar en la obra de Dios. Y la palabra obreros que aparece en el versículo 37, hermanos, es una palabra que en griego es érgates. Obreros en griego, en el original, es la palabra érgates, que significa trabajador, alguien que es un labrador, pero también, hermanos, de manera figurativa, representa a una persona que es un maestro. Repito, la palabra érgates significa trabajador, labrador, pero también significa, se refiere a una persona que desempeña un rol, un trabajo de maestro, de enseñanza. ¿Qué era lo que Cristo Jesús estaba haciendo en el versículo 35? Vimos enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio. Lo que significa que Cristo Jesús era un érgates, porque era un maestro. Hermanos, específicamente en la obra de Dios, si hay un trabajo para cosechar, es el de la enseñanza. Es importante. La palabra de Dios dice, por ejemplo, en 2 Timoteo capítulo 2, el versículo 6, le decía el apóstol Pablo a Timoteo, el labrador, el érgates, el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Muchos cristianos queremos muchas bendiciones, queremos que Dios nos bendiga, que Dios prospere nuestras vidas, y eso es un deseo legítimo. Pero hermanos, ¿estamos nosotros primero trabajando? ¿Somos nosotros érgates? ¿Somos nosotros trabajadores, labradores? ¿Somos nosotros maestros en la obra de Dios? ¿Estamos cosechando en la obra de Dios?
Hay un ejemplo, hermanos. Imagínense ustedes un campo, una finca, por ejemplo. Voy a utilizar un fruto que es típico de nuestro país. Vamos a imaginarnos un campo lleno de matas de mango, sobre todo mangos vanilejos. Vamos a imaginarnos una finca llena de matas de mango, ya matas frondosas, llenas ya de mangos, mangos que se están cayendo ya de lo maduro que están. Vamos a imaginarnos ese entorno, matas llenas de mango y que en el suelo hay muchos mangos que han caído también porque están bastante maduros. Hermanos, ¿qué sucedería con esas matas si nadie llega, por ejemplo, para recoger esos mangos? Si nadie llega, por ejemplo, para tomar esos frutos, ¿qué va a pasar? El tiempo pasará, las matas de mango seguirán produciendo mangos, los mangos se van a madurar, seguirán desprendiéndose esos mangos, irán cayendo en la tierra, se van a dañar y no le van a hacer de provecho a nadie. Hermanos, ese concepto y ese ejemplo sucede igual en una iglesia donde no aparecen creyentes, personas cristianas comprometidas con el reino de Cristo Jesús, con la obra de Cristo, a trabajar, a cosechar, ministerialmente hablando. ¿Qué tan provechoso somos tú y yo en la obra de Dios? Porque el trabajo, la cosecha es mucha, pero cada día son menos los obreros dispuestos voluntariamente a ocuparse en esa mies. Hay un problema enorme, queridos hermanos. En la obra de Dios hay una carencia de gente aprobada para enseñar, porque eso era lo que Cristo Jesús andaba haciendo. Es cierto que Cristo Jesús hacía realmente obras, que sanaba a enfermos, alimentaba a hambrientos, pero el ministerio de Cristo Jesús se basó en la enseñanza. Hay una carencia en la obra de Dios, hay una carencia de gente aprobada para enseñar. Por tal motivo, hermanos, el ministerio de la enseñanza es uno de los ministerios más descuidados en muchas iglesias. Hay otras cosas que tienen el primer lugar en la adoración y no es la palabra de Dios. Hermanos, una iglesia donde el ministerio de la enseñanza esté descuidado es una iglesia cuyos miembros serán débiles espiritualmente. Porque si hay algo que es un alimento sólido para la vida tuya y mía como hijos de Dios, es la palabra de Dios. Hermanos, hay una carencia enorme dentro de tanta mies que hay en las iglesias. Hay pocos obreros dispuestos a enseñar. Hermanos, ¿cuánta brega da, por ejemplo, encontrar a un maestro de escuela dominical, una maestra de escuela dominical? El ministerio de la enseñanza es uno de los ministerios más importantes de una iglesia, el ministerio de la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Cuántos hermanos están disponibles, dispuestos de manera voluntaria a querer, por ejemplo, discipular a un hermano? No a dar el material de 12 lecciones, 10 o 18 lecciones, no es a discipular con un acompañamiento constante de estudio de la palabra profundo y de dar ejemplo a ese nuevo creyente. Hermanos, la mies cada vez es más el trabajo que hay en las iglesias. Hay mucho trabajo, hermanos, para enseñar, para trabajar, para cosechar, hermanos. Hay que ser un obrero aprobado. ¿Y cómo es eso de ser un obrero aprobado? La palabra de Dios dice en 2 Timoteo capítulo 2, que es nuestra porción base donde tuvimos la lectura devocional, los versículos 14, 16 y 23 nos hablan de cómo es eso de ser aprobados como obrero. La palabra de Dios, el apóstol Pablo le decía a Timoteo lo siguiente en el versículo 14. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras,
lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Dice el versículo 16, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. El versículo 23 dice, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. ¿Qué dice el apóstol Pablo aquí a Timoteo? Timoteo, si tú quieres ser un obrero aprobado, tú tienes entonces que entender lo siguiente. El obrero aprobado no pierde el tiempo, no se preocupa de cosas vanas, cosas sin provecho. No usa el evangelio para discusiones necias y sin fundamento. Eso lo podemos ver en el versículo 14, 16 y 23, cuando el apóstol Pablo le dice que realmente no pierdan tiempo en cosas que no aprovechan. Hermanos, ¿en qué cosas o cuáles cosas estamos invirtiendo el tiempo y que por tal motivo estamos desaprovechando el tiempo que pudiésemos usar para servir al Señor? Hermanos, cualquier cosa que no sea el trabajo en la obra del Señor y que nos esté quitando la mayor parte del tiempo, no es de provecho ni para ti ni para mí. Hermano, esto es un asunto serio. Por eso Pablo le decía a Timoteo, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha. Sin embargo, ¿cuál es el final de esas cosas? Dice, sino que es para perdición de los oyentes. Hermanos, hay cosas que no aprovechan para nada. Aún en las mismas iglesias, a veces hacen cosas que no aprovechan para nada, que parecen bonitas, se ven bonitas, se oyen bonitas, quizás cautivan las emociones tuyas y las mías, pero que no tienen un fundamento doctrinal basado en la palabra de Dios. Por tal motivo, no aprovechan. Hermanos, un obrero aprobado no pierde el tiempo. Y hermanos, aunque para el mundo nosotros estamos invirtiendo el tiempo cuando estudiamos, cuando trabajamos, y qué bueno, y gloria a Dios, que Dios nos permite esas cosas. Pero si nuestro mayor tiempo lo dedicamos al aspecto secular y al mundo, y no para servir, para trabajar, para cosechar en la mies como obreros, estamos entonces lamentablemente perdiendo nuestro tiempo. La mayor inversión del tiempo de un cristiano tiene que ser en la obra de Dios. La mayor inversión de tiempo de un cristiano tiene que ser sirviendo en su iglesia local. Un cristiano tiene que servir en su iglesia local. Hermanos, eso no es un asunto de los pastores de las iglesias. Eso no es un asunto de los diáconos. Eso no es un asunto, por ejemplo, de los que pertenecen a las diferentes directivas o a las diaconisas. Hermanos, todo cristiano debe estar comprometido con trabajar en el campo, en la cosecha de su iglesia local. Nuestra iglesia local, hermanos, es una cosecha. Hay que cosechar. Tenemos que ser obreros que voluntariamente dignifiquemos el evangelio sirviendo en nuestra iglesia local. No que perdamos el tiempo, que nos ocupemos en cosas vanas, sin provecho. No, hermanos. Tenemos que ser creyentes provechosos para la gloria de Dios, para la expansión de la obra de Cristo también aquí en la tierra. Ser un obrero aprobado, hermanos, es aprovechar bien el tiempo. El ministerio del obrero, cuando aprovechamos el tiempo, entonces, cuando nos ocupamos en hacer lo correcto, en cosechar para la obra de Dios, nos vamos a encontrar entonces con un ministerio. Y eso es lo importante, hermanos, que cada cristiano, que cada creyente se motive a trabajar en el ministerio. Segunda Timoteo, el capítulo 2, el versículo 15, Pablo le dice a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Ahí está, hermanos, la palabrita clave del mensaje, un obrero aprobado. Dice que con diligencia
Debemos de procurar presentarnos a Dios aprobado. Dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Hermanos, el siervo de Dios, el obrero de Dios, debe tener presteza, debe tener prontitud en ser visto por Dios como un obrero aprobado. Hermanos, esto es un asunto voluntario. Es que tú y yo de manera voluntaria, con diligencia, con presteza, con prontitud, con rapidez, nos presentemos delante de Dios, que es el Señor de la mies, nos presentemos delante de Dios todos los días de nuestro peregrinar aquí en esta tierra como un obrero aprobado. Cada día, hermanos, nosotros debemos de presentarnos así. Y esta palabra aprobado lo que significa es aceptable. Tú y yo, querido hermano y querida hermana, cada día debemos presentarnos a Dios de una manera aceptable. Hayamos pasado la prueba, eso significa aprobado. Que hayamos pasado lo necesario para ser un obrero de Dios. Vamos, Dios es exclusivo y Dios es exigente. Dios para su mies no contrata a cualquier obrero, no. Tiene que ser un cristiano, una cristiana aprobado, aprobada, aceptable delante de Dios para tal o cual trabajo en su obra. Por eso, hermanos, es que no es un asunto de como fulano o como fulana no da fruto, está en nada, vamos a ponerle a que desempeñe tal cosa en la iglesia. No, eso es un error garrafal, porque es un obrero, una obrera aprobado, aprobada. Hermanos, para trabajar en la obra de Dios no es cualquiera, es la obra de Dios, el Señor de la mies, de la cosecha, es Dios. Hermanos, por tal motivo no es a cualquiera. Tiene que ser una persona con aptitudes y actitudes espirituales. Y aquí pudiésemos hablar de los dones espirituales también. Cada iglesia debe identificar, sobre todo los líderes de las iglesias, deben identificar cuáles creyentes tienen los dones necesarios para desempeñar las funciones en la iglesia que Dios ha demandado. Hermanos, esto no es un asunto a lo loco, como decimos popularmente. Trabajar al Señor no es un asunto de que simplemente sentimos el deseo y ya. Trabajar en la obra de Dios es un asunto que para tú y yo hacerlo tenemos que presentarnos aprobados, como obreros aprobados, que hayamos pasado lo necesario para entonces catalogarnos como aprobados. Y esa palabra, la palabra aprobado, en griego, se usaba mucho para ver la pureza de monedas y metales, por ejemplo, como la plata. Cuando en la antigüedad se quería ver si la moneda con la que se estaba pagando o con la que se había pagado era realmente el metal que decía ser, se sometía al fuego. Y cuando esas monedas salían del fuego, que sus impurezas, por ejemplo, se quitaban, si se mantenía como tal, la persona decía, esta moneda está aprobada, pasó la prueba, por tal motivo se puede utilizar para comprar, para pagar, etcétera. Hermanos, tú y yo debemos pasar los requisitos del Señor de la mies, que es Dios, para cuando pasemos los requisitos, caer en la categoría de obrero aprobado, aceptable y poder trabajar entonces sirviendo en la obra de Dios. Esto no es un asunto de un deseo. Esto no es un asunto de que se ve bonito. Esto no es un asunto de que yo quiero hacer esto porque se ve bien o me da prestigio o me abre puertas. Hermanos, servir en la obra de Dios es un asunto de que tú y yo tenemos que estar aprobados. Si no estamos aprobados, no lo vamos a hacer bien y por tal motivo vamos a traer vituperio al nombre de Dios, al ministerio de Dios.
Hermanos, siempre he dicho, en otras predicaciones lo he mencionado y lo digo también en esta. Una de las formas de usted identificar, en este caso orientado a un obrero aprobado, una de las formas, la más poderosa para usted darse cuenta de que una persona es aprobada para servir a Dios es en los resultados de su servicio. Pero no resultados desde el punto de vista humano o secular, no. Los resultados desde el punto de vista espirituales. ¿Cuáles resultados espirituales ha dado el servicio de la hermana fulana o del hermano fulano en la iglesia? Eso es medible espiritualmente. Lo que tú y yo hacemos en la iglesia es medible espiritualmente. No es un asunto de que queremos hacerlo. Es bueno que nos ofrezcamos, pero ¿estamos nosotros siendo obreros aprobados? ¿Somos aprobados antes de servir al Señor de la mies? Son preguntas que debemos hacernos. El obrero aprobado debe pasar la prueba de validez, esa prueba válida del Señor de la mies, para entonces servir al Señor. Cuando un obrero pasa la prueba de validez, ¿cuándo podemos decir entonces que estamos aptos, que estamos hábiles para servir al Señor de la mies, para cosechar? Bueno, la parte B del versículo dice que no tiene de qué avergonzarse. O sea, pasamos la prueba de validez cuando no damos motivos. Eso de avergonzarse, lo que significa en el original es sonrojarse. O sea, no es una persona que se sonroja, que se avergüenza. No es una persona que trae vergüenza al evangelio. Pasamos la prueba de validez cuando no tenemos de qué avergonzarnos, cuando no le traemos vergüenza al evangelio. Y la parte C del versículo dice que usa bien la palabra de verdad. El obrero aprobado usa bien. Y esa expresión de que usa bien, lo que significa en el original es que hace un camino recto. Es una persona, significa en el original, que interpreta o usa debidamente la Biblia, hermanos. Eso de que traza bien la palabra de verdad, lo que significa es que el obrero aprobado usa de manera correcta, de manera debida la Biblia. Es como si estuviera trazando un camino recto que no se tuerce, que no se presta para malas interpretaciones, para malos usos de la palabra de Dios. No, sino una persona que se mantiene rectamente en el conocimiento y la enseñanza de la palabra de Dios, de la Biblia. Entonces, estas dos cosas, estos dos elementos designan a una persona aprobada. Dice que no tiene de qué avergonzarse, no trae vergüenza al nombre de Dios, no trae vergüenza a la iglesia, pero que también usa de manera correcta la palabra de Dios. Hermanos, este versículo debe de ser un termómetro para todas las iglesias. Este versículo de 2 Timoteo 2:15, que es muy conocido, pero muchas veces en lo que respecta al servicio en la obra de Dios es poco aplicado, debe de ser un termómetro para medir y evaluar a todo aquel que quiere trabajar en la iglesia. Debe de ser una persona que no traiga vergüenza al nombre de Dios y que el conocimiento de la palabra de Dios sea tal que la use de manera correcta. De esa manera, entonces, hay validez para poder ser un obrero aprobado. El obrero aprobado es un obrero de excelencia. Hoy en día nosotros tenemos muchos cristianos que son premiados, por ejemplo, en sus trabajos y son excelentes en lo que hacen, en el área en la que se desempeñan, ya sea de manera universitaria o como un trabajo técnico profesional. Son excelentes en lo que hacen y eso es bueno. Todo hijo de Dios tiene que ser excelente en lo que hace. Pero, hermanos, en la obra de Dios, el obrero aprobado debe ser de excelencia. Hay excelencia. Hermanos,
¿Dónde reside la excelencia del obrero aprobado? En la palabra de Dios nosotros encontramos dónde reside. La excelencia se encuentra en ser siervos, obreros que honremos al dueño de la mies, que es Dios. Ahí es donde reside la excelencia, hermanos. La excelencia del obrero aprobado no es en que la iglesia diga mucho amén cuando hacemos cosas. La excelencia del obrero aprobado no es de que en la iglesia se diga que hacemos muchas cosas. Que ojo con eso. No necesariamente el que hace mucho o la que hace mucho en la iglesia es porque sea aprobado. No necesariamente así. Pero la excelencia, hermanos, redunda en que con nuestro servicio, con nuestro trabajo como obreros, con nuestra cosecha, podamos honrar al dueño de la cosecha, al dueño de la mies, que es Dios. Segunda Timoteo capítulo 2, versículo 20, dice, vamos allá, acompáñenme, segunda Timoteo 2, 20, dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. El poder del obrero radica en ser una herramienta en las manos de su Señor. Manos, ¿qué tipo de utensilio eres tú? ¿Qué tipo de utensilio soy yo? Somos nosotros herramientas, utensilios que traen gloria, que traen honra al Señor de la mies, que traen gloria, honra a la obra de Dios, a Dios mismo. ¿O somos herramientas que lamentablemente estamos más prestos a usos viles? El obrero aprobado es una herramienta poderosa en las manos de su Señor poderoso. El poder de tu servicio y el mío no radica en el conocimiento que tengamos secular, no radica en que fuimos a un seminario, no radica en estudios tal vez que podamos hacer de posgrado. No, hermanos, radica en que honremos a Dios. El obrero aprobado es útil. Subráyeme mentalmente la palabra útil. El obrero aprobado es útil en lo que hace y siempre tiene disposición de servir. Manos, somos útiles a Dios. En la iglesia local a la que pertenecemos, somos útiles a Dios en esa iglesia local. En la iglesia local somos útiles a Cristo, que es la cabeza de la iglesia. Somos útiles a los líderes de la iglesia, que son a los que Cristo Jesús como cabeza, según Efesios capítulo 4, ha escogido para ser líderes nuestros. ¿Somos útiles o somos para un uso vil en la iglesia? Hermanos, tenemos que ser útiles como obreros aprobados. Esto nosotros lo vemos, tenemos dos ejemplos muy importantes. Primera Timoteo capítulo 1, versículo 3. Vamos allá. Primera Timoteo capítulo 1, versículo 3. Dice Pablo a Timoteo aquí, a este pastor joven, Primera Timoteo 1, 3, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, dice Pablo, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. ¿Le era útil Timoteo a Pablo? Claro que sí. Por tal motivo, Pablo, motivado por el Espíritu Santo, delegó en Timoteo la dirección de la iglesia en Éfeso. Por eso dice, como te rogué que te quedases en Éfeso. Y fíjense, si no era útil Timoteo, que miren la misión encomendada por Pablo. ¿Por cuál motivo Pablo dejó a Timoteo en Éfeso? Dice, para que mandases a algunos que no enseñen diferentes doctrinas. ¿Por qué Timoteo era apto y útil? Porque conocía la palabra de Dios, lo que hablábamos hace un momento. Si no hubiese conocido la palabra, Pablo no lo dejaba para que enseñara a los demás. Tenemos otro ejemplo también, aparte de Timoteo, Tito 1.5. Vamos allá, Tito 1.5. Dice la palabra de Dios aquí, Tito 1.5. Por esta causa, dice Pablo a Tito, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente. Oiga bien,
y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Fíjense, ¿era Tito de utilidad para el ministerio, de utilidad para Pablo? Claro que sí. Mire aquí cómo Pablo lo dejó en la isla de Creta y la misión que tenía era corregir deficiencias y establecer líderes. Hermanos, ¿cuál es tu utilidad y cuál es la mía en el ministerio? Hermanos, esto no es un asunto del tiempo que podamos tener en la iglesia. Esto no es un asunto de ser cristianos emblemáticos. Yo estoy en contra de eso, hermanos. No hay cristianos emblemáticos. El emblemático en la vida de la iglesia es Cristo Jesús. Usted y yo somos solamente lo que Cristo Jesús hace de nosotros. Lo que el Señor de la mies hace de nosotros. Eso de cristianos emblemáticos, muchas veces los famosos cristianos emblemáticos, entre comillas, en las iglesias, son los más rebeldes y los que menos sirven al Señor, pero son emblemáticos a veces simplemente por el tiempo que tienen en las iglesias. El emblemático en la iglesia es Cristo, que es la cabeza. Hermanos, esto no es un asunto de ser emblemático. Esto no es un asunto de la importancia que tengamos o del estatus dentro de las iglesias, que tampoco existe estatus. El estatus alto es el de Cristo Jesús. No solamente somos obreros, somos siervos. Hermanos, esto es un asunto de que debemos de ser excelentes obreros, excelentes siervos de Dios, de que seamos útiles al Señor de la mies, que es nuestro Señor. Finalmente, hermanos, todo esto nos deja con una actitud. No es una actitud de arrogancia. El obrero aprobado tiene una actitud especial. Segunda a Timoteo capítulo 2, versículos 24 y 25 dicen, porque el siervo del Señor, el obrero aprobado del Señor, no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Hermanos, ¿qué nos enseña 2 Timoteo 2, versículos 24 y 25? El obrero aprobado tiene una actitud de buen trato. Es una persona que está apta para tratar a todo el mundo por igual, que no hace distinción. Por eso dice que no debe de ser contencioso. Una persona dada al pleito, una persona dada a los problemas, una persona que cuando abre su boca es un problema lo que hace. No, sino que debe de ser amable, dice, para con todos. El obrero aprobado tiene una actitud de buen trato. Es una persona que está capacitada para enseñar porque cuenta con el conocimiento bíblico necesario. El obrero aprobado es un cristiano, una cristiana que sirve al Señor y corrige el pecado con humildad y mansedumbre, de manera apacible, de manera humilde. Y esa palabra, mansedumbre, en el original significa con dulzura y gentileza. Así es como corrige. Un obrero aprobado es una persona que se preocupa de que otros conozcan la verdad y también de que otros sean salvos. Querido hermano y querida hermana que me has escuchado ya por estos minutos, ¿qué tipo de obreros somos nosotros? ¿Qué trabajo estamos desarrollando en la mies? ¿Estamos nosotros cosechando, estamos trabajando en el campo espiritual del Señor de la mies? ¿Estamos nosotros siendo obreros aprobados? ¿O somos simplemente aspirantes a ser obreros aprobados? Hermanos, yo pienso que este mensaje tiene a nosotros que hablarnos a tal punto de que de una manera introspectiva podamos analizarnos y podamos entonces, producto de este análisis, tener las conclusiones necesarias para mejorar nuestra vida de servicio al Señor. Porque, hermanos, ciertamente el trabajo en la obra de Dios es demasiado grande.
Y lo que menos aparece es gente que de manera voluntaria quiera trabajar para el Señor. Estamos prestos a trabajar para el mundo, a dedicar nuestras fuerzas al mundo, a dedicar nuestro conocimiento, nuestro intelecto al mundo, pero nos da brega, nos da apatía, nos da realmente falta de empatía también el hecho de poner nuestro conocimiento a los pies de Cristo Jesús. Que dicho sea de paso, la palabra de Dios dice en Proverbios capítulo 2, versículos del 6 al 8, que de la boca de Dios procede la sabiduría y la inteligencia. Nuestro conocimiento, aún el secular que tenemos, ha sido dado por Dios, y ese conocimiento aún tenemos que ponerlo también al servicio de la obra de Dios. Hermanos, seamos obreros aprobados y sirvamos a Dios, al Señor de la mies, de buena voluntad, con validez, siéndole útiles a Dios, para que producto de nuestra utilidad, a través del poder del Señor, podamos entonces dar beneficios al Señor de la mies. Feliz noche para todos. Que Dios continúe bendiciendo nuestras vidas. Nuestras vidas. Procura con diligencia presentarte a Dios. Procura con diligencia presentarte a Dios. Aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que traza bien la palabra de verdad. Vamos a dar gracias al Señor por este culto que nos permitió realizar en esta noche. Señor, gracias por darnos el privilegio de poder adorarte, servirte, glorificarte. Nosotros, simples criaturas pecadoras, salvadas por tu gracia. Gracias, Padre, por habernos dado la dirección del Espíritu Santo. Gracias por tu palabra, que ella siga inquietando nuestros corazones y que ella produzca en nuestras vidas el fruto para el cual tú la has enviado. Que en todo la honra y la gloria sea para ti. Dirígenos en el resto de esta noche. Permítenos descansar, renovar fuerzas para servirte a la mañana siguiente. Ayúdanos a andar en santidad el resto de la semana. Por los méritos de Cristo lo ruego. Amén.